Desde que se inventó Bitcoin ha existido una pregunta que jamás se pudo resolver y aunque parece una tontería podría tener muchas repercusiones y esa pregunta es, ¿quién es su creador? En el podcast de hoy lo tratamos de manera fácil para que no quede ninguna duda de las implicaciones que tendría si de la nada apareciese su creador. Y lo que es más importante, ¿qué implicaciones tendría esto en el mercado cripto? Comencemos. Capetra Talks, un podcast de inversiones Capetra. A ver, hay una fortuna. Estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares que, en teoría, pertenece a un fantasma. Un fantasma, ¿sí? Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, tiene casi el 5% de toda la oferta. Una figura que, escribió un par de correos, publicó un software y desapareció. Se esfumó en 2011. Y dejó atrás un tesoro que no se ha movido en más de una década. La pregunta que todo el mundo se hace parece obvia, ¿no? ¿Qué pasaría si vuelve? Y esa es justo la pregunta que vamos a desmontar. Porque el gancho es increíble, es una leyenda moderna, claro. Pero lo que de verdad revelan las fuentes que hemos analizado es que la pregunta más interesante no es ¿quién es Satoshi? Ni siquiera qué haría si volviera. Exacto. La pregunta clave, desde una perspectiva de arquitectura financiera, es ¿por qué su identidad y su fortuna son, en gran medida, irrelevantes para el futuro de Bitcoin? De acuerdo. Vamos a desgranar esto. Hoy no vamos a cazar fantasmas, ni a meternos en teorías de la conspiración. Para nada. La misión de este análisis es otra. Vamos a sumergirnos en la arquitectura de poder real de Bitcoin para entender por qué fue diseñado, y esto es deliberado, para no depender de su creador. Es una lección, creo, fundamental de educación financiera. Totalmente. Para empezar, pongamos un poco de contexto, las cifras. Hablamos de una fortuna colosal. ¿Cómo sabemos de cuánto dinero se trata y por qué esa seguridad de que sigue ahí intacto? Pues, a ver, las estimaciones más fiables, que se basan en un análisis casi forense de la blockchain, apuntan a que Satoshi minó alrededor de 1.100.000 bitcoins. Todo en el primer año. Sí, entre 2009 y 2010. Y esto no es una suposición, Viene de un estudio muy detallado del criptógrafo Sergio Demian Lerner, que identificó lo que él llamó el patrón Patoshi. El patrón Patoshi. Suena a novela de misterio. Pues casi. Se dio cuenta de que un único minero, en esos inicios, tenía una especie de huella digital técnica muy particular, una firma en la forma en que sus equipos resolvían los bloques. ¿Y siguiendo esa huella? Pudo vincular unas 22.000 direcciones a esta única entidad que, se presume que es Satoshi. Y lo más alucinante es que ese millón de bitcoins no se ha movido, ni una sola vez. Es como encontrar el tesoro de un pirata y ver que nadie ha tocado ni una moneda. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Pues hay tres grandes hipótesis, que van desde lo más práctico a lo casi filosófico. La primera es la más simple, la verdad, que perdió las claves privadas. Así de fácil. Pudo haberlas perdido, destruido. Pensemos que al principio un bitcoin no valía literalmente nada. Quizá no las protegió como lo haríamos hoy. Vale. La segunda opción es más trágica. Sí, el fallecimiento del creador o los creadores. Eso explicaría el silencio absoluto y por qué las monedas estarían bloqueadas para siempre. Son dos posibilidades muy humanas, muy plausibles. Pero he leído que mucha gente en la comunidad cree en algo distinto, en una razón más estratégica. Esa es la tercera teoría, y la más aceptada, porque encaja con la filosofía del proyecto. Es la de un acto deliberado de descentralización. ¿A qué te refieres con eso? Al no tocar jamás sus monedas, Satoshi envió un mensaje potentísimo. Este proyecto no es para mi enriquecimiento. Este acto de renuncia, cimentó la credibilidad de un sistema diseñado para no tener un líder, para funcionar sin confiar en su fundador. Hay una cita suya sobre eso, ¿verdad? Sí, es buenísima. En un foro, en 2010, alguien le preguntó por monedas perdidas y él respondió algo como: las monedas perdidas solo hacen que las de todos los demás valgan un poco más. Pensadlo como una donación para todos. Esa frase es reveladora. Es como si el arquitecto de un edificio se negara a vivir en el ático para demostrar que lo ha construido para la comunidad. Exacto. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Dejemos las teorías, vamos a los hechos. Si Satoshi reapareciera mañana, el miedo de mucha gente sería: puede pulsar un botón y apagar la red, o cambiar las reglas a su antojo. Vamos a desglosar ese miedo. Es el temor central, sí. Y es crucial abordarlo con muchísima precisión. Para ello, tenemos que dividir el concepto de control en tres categorías, porque no son lo mismo en este ecosistema: técnico, económico y narrativo. Perfecto. Empecemos por el técnico. ¿Podría Satoshi, como creador, reescribir el código o detener la red? La respuesta corta es no. 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 Su control técnico es cero. Absolutamente nulo. Espera, ¿cero? ¿De verdad? Pero si él escribió el código original. Ni una puerta trasera, ni un poder residual. No, y este es un punto clave del diseño. En 2011, Satoshi cedió formalmente el control del repositorio del código a otros desarrolladores, principalmente a Gavin Andresen. ¿Y Andresen, a su vez? Lo descentralizó todavía más, repartiendo el acceso. Desde entonces, el protocolo de Bitcoin ha alcanzado un estado que algunos llaman de osificación. Osificación.
Suena a algo que se vuelve rígido, como un hueso. Es la analogía perfecta. El protocolo se ha vuelto como una constitución. Es extremadamente difícil de modificar. Los cambios importantes no los puede imponer nadie, ni el desarrollador jefe, ni mucho menos Satoshi. Necesitan consenso. Un consenso abrumador. Desarrolladores, mineros y, sobre todo, miles de usuarios que corren nodos completos. Todos tienen que estar de acuerdo a través de un proceso formal, los bits. El voto de Satoshi no vale más que el de cualquier otro. Entendido. Cero control técnico. La red ya no es suya. ¿Qué pasa con el control económico? ¿Podría vender ese 1.000.000 de bitcoins? ¿No? Eso tendría que tener un impacto. Sí, eso sí podría hacerlo. Y aquí su poder es parcial, pero... muy significativo. A ver. Si Satoshi moviera sus monedas y empezara a vender, el efecto sería sísmico. Provocaría un shock de oferta masivo y, sin ninguna duda, un pánico que desplomaría el precio a corto plazo. Sería un evento de volatilidad extrema. Un cisne negro. Totalmente. Como si de repente se descubriera una mina de oro del tamaño de Europa. El pánico sería imaginable. El pánico sería total, sí. Pero, y esto es clave, rompería el sistema. El precio se hunde, vale, pero la red seguiría funcionando. Exacto. Y esa es la distinción crucial. No rompería el protocolo. La red de Bitcoin seguiría procesando bloques cada 10 minutos. Las transacciones seguirían confirmándose. El sistema técnico funcionaría exactamente igual. O sea que el precio del activo es una cosa. Y la robustez del protocolo es otra completamente distinta. El impacto sería puramente de mercado, no de funcionamiento. ¿Vale? Lo entiendo. El protocolo es como una fortaleza y el mercado, aunque se asuste, se recuperaría. Pero no podemos ignorar la leyenda. Si el mismísimo Satoshi Nakamoto apareciera y dijera, oye, creo que Bitcoin debería ir en esta dirección, la gente no le seguiría ciegamente. Y esa es la tercera categoría, el control narrativo o psicológico. Y ahí tienes toda la razón. Su poder sería inmenso. Altísimo. Una autoridad carismática casi, sin igual. Cualquier opinión que diera sobre el futuro de Bitcoin, sobre una mejora, sobre el mercado, sería analizada hasta la última coma por toda la comunidad. Su influencia sería enorme. Pero esa influencia no se traduciría en poder real para imponer nada, ¿no? Precisamente. Podría proponer un cambio, pero no forzarlo. Los usuarios que operan esos nodos completos, que son los que validan las reglas, seguirían teniendo la última palabra. Su poder sería de persuasión, no de coacción. Tendría que convencer a miles de personas. A miles de participantes, cada uno actuando en su propio interés. Y la historia de Bitcoin, fíjate, está llena de figuras muy influyentes que no lograron imponer sus ideas. Entonces, si el creador no tiene el control final, ¿quién lo tiene? Esto nos lleva al meollo de la cuestión. ¿Cómo se distribuye el poder en un sistema así? Para entenderlo, lo primero es olvidar la idea de un banco. Bitcoin no funciona con un saldo que sube y baja. Funciona más como efectivo digital, usando monedas discretas, los UTXOs. Y aquí está la gran paradoja. ¿Cuál? Que en un sistema diseñado para ser dinero, tener más dinero no te da más poder sobre las reglas. Un momento, eso es muy importante. ¿Me estás diciendo que un millonario en Bitcoin y un estudiante con unos pocos satoshis tienen la misma voz sobre el código, exactamente el mismo voto sobre las reglas del protocolo? Uno. Y ese voto no se ejerce comprando más monedas, se ejerce corriendo un nodo. El poder no reside en cuánto tienes, sino en si participas. Y está distribuido entre varios grupos. 3 grupos principales, sí. Cada uno con su función y sus límites. Computación brutal. Su poder es computacional. Eso es. No financiero. Y es un poder limitado. No pueden cambiar las reglas. Solo pueden ordenar las transacciones siguiendo las reglas que ya existen. Pero se oye hablar mucho de los grandes pools de minería. ¿Eso no es un riesgo de centralización? ¿No podrían conspirar a unos pocos para cambiar algo? Es una preocupación válida, un debate constante. Si más del 51% del poder computacional se pusiera de acuerdo, teóricamente podrían intentar un ataque, censurar transacciones, por ejemplo. Pero no cambiar las reglas. Cambiar las reglas fundamentales, como el suministro de 21 millones, no pueden hacerlo solos. Los nodos de la red simplemente rechazarían sus blocos por ser inválidos. Y además, un ataque así destruiría la confianza en la red y, por tanto, el valor de sus propias inversiones. Sus incentivos están alineados con la honestidad entonces. En gran medida, sí. Bien, buen matiz. Segundo grupo, los desarrolladores. Correcto. Proponen, escriben y revisan el código. Son los arquitectos que hacen el mantenimiento del edificio. Pero su rol es más parecido al de conserjes altamente cualificados que al de un consejo de administración. Un momento, conserjes. Me parece una forma un poco simple de verlo. Hay figuras con una reputación y una influencia técnica enorme. ¿No es un poco ingenuo pensar que su opinión no pesa más? Tienes razón, la analogía tiene sus límites y tu objeción es pertinente. Su influencia es inmensa, claro, pero la clave está en la diferencia entre influencia y autoridad. Su opinión pesa mucho porque han demostrado su competencia durante años, pero no tienen autoridad para forzar la adopción de su código.
Proponen, no imponen. Exacto. Proponen mejoras, se someten a un escrutinio público brutal por parte de otros, y si una propuesta no alcanza un consenso, pues no se implementa. El poder reside en la comunidad, que revisa y acepta, no en el individuo que escribe. Entiendo. Poder de persuasión, no de mando. Y eso nos deja con el tercer grupo, que has dicho que es el más importante. Los nodos. Los usuarios que ejecutan un nodo completo de Bitcoin. En mi opinión, son los verdaderos guardianes del sistema. ¿Por qué? Porque cada una de estas miles de personas y empresas verifica de forma independiente cada transacción y cada bloque. Ellos son la encarnación de la frase «no confíes, verifica». Tienen el poder de rechazar cualquier cosa que no cumpla las reglas, venga de un minero, de un desarrollador o del propio Satoshi. Y esto no es solo teórico, ¿verdad? Este poder se ha puesto a prueba. Absolutamente. Y de forma muy contundente. Quedó demostrado en 2017 durante las famosas guerras del tamaño del bloque. Suena intenso. Lo fue. Un choque de trenes. Una facción, apoyada por grandes empresas y mineros, quería aumentar el tamaño de los bloques. Otra facción, sobre todo usuarios de nodos y desarrolladores, se oponía argumentando que llevaría a una mayor centralización. ¿Y cómo se resolvió? Con un movimiento de base llamado UASF, User Activated Soft Fork, una bifurcación suave activada por el usuario. O sea, los usuarios, sí. Una parte importante de los usuarios, coordinados por redes sociales, dijo: a partir de tal fecha, nuestros nodos aplicarán esta actualización, SegWit, y rechazaremos los bloques de los mineros que no lo hagan. Fue un órdago, un farol audaz, sí. Le estaban diciendo a los mineros más poderosos: o adoptáis estas reglas o vuestros bloques no valdrán nada para nosotros. Y funcionó. Esa presión desde la base de usuarios fue decisiva. Es increíble. Volviendo a la analogía del edificio, es como si los vecinos se hubieran puesto de acuerdo para ignorar una norma de la constructora, haciéndola inaplicable. Es una analogía perfecta. El arquitecto puede tener el ático, pero no puede cambiar los estatutos sin el consentimiento de la comunidad. Y esa es, quizá, la mayor innovación de Bitcoin. La creación de un sistema de gobernanza que funciona sin necesidad de confiar en nadie. Ni siquiera en su creador. Exacto. El diseño obliga a que el sistema se sostenga por sí mismo. Así que, como conclusión clave, podemos decir que el anonimato de Satoshi no es un fallo de seguridad, no es un peligro. Es una de sus características más importantes. Totalmente. Es una característica, no un error. Su desaparición forzó al proyecto a madurar, a ser de verdad descentralizado. Obliga a que el sistema se base en reglas de código, no en los caprichos de las personas. El misterio es solo la puerta de entrada a esta lección. Y esto nos lleva a un punto clave de educación financiera: la responsabilidad individual. Si no hay un líder, si no hay una empresa detrás, la responsabilidad recae en cada persona. Exacto. Bitcoin no es intrínsecamente seguro o inseguro. Es un sistema con reglas, ventajas y riesgos. Y comprender esa arquitectura de poder es fundamental antes de interactuar con él. No hay un servicio de atención al cliente al que llamar. No. El poder y, por tanto, la responsabilidad sobre tus activos y sobre cómo funciona todo recae en cada individuo. Lo que nos deja con una reflexión final. Durante todo este tiempo, el mundo se ha obsesionado con la pregunta ¿quién es Satoshi? Pero quizás, después de este análisis, nos damos cuenta de que esa no es la pregunta importante. Probablemente no. Quizás la pregunta que de verdad debemos hacernos es: ¿estamos preparados para un sistema financiero que no depende de la confianza en personas o instituciones, sino en el código y las matemáticas? La respuesta a esa pregunta dice mucho más sobre nuestro futuro que sobre el pasado de Satoshi.